nos quedamos primero en lo de las letras del tesoro, porque comentabas tú ahora ese boom, ¿no? de gente que ha querido pues hacerse comprador de letras. ¿Qué está pasando? A ver si introdúceme en todo esto. ¿Por qué la gente le ha pegado ahora por comprar letras del tesoro? Pues mira, como los bancos, al no haber competencia, al ser 4 bancos los que dominan esto, no están remunerando el depósito de los ahorradores, que hasta hace poco era normal porque los tipos de interés eran negativos. De hecho, incluso te diría que nos tenían que cobrar por tener el dinero allí, que de Sí. hecho nos cobraban vía comisiones, ¿eh? O sea que tampoco se iban mucho. A día de hoy, como los tipos de interés ya están altos, por ejemplo, el Estado paga un 3% a quien le presta el dinero al Estado, pues lo que ha hecho la gente que se ha informado un poquito es decir, ostras, pues yo en vez de tener el dinero parado en el banco, le presto el dinero al Estado y me pagan ese 3%. Hay varias formas de invertir en letras del tesoro. Una es abriendo cuenta en el Banco de España y comprarlas directamente en las subastas públicas, que son estas colas que hemos visto en las fotos de gente haciendo cola en el Banco de España. No es la única forma de invertir en este producto. Se puede invertir desde cualquier banco, desde cualquier broker, desde cualquier sociedad de valores o agencia de valores, comprando también en mercado y yendo a la subasta. Otra cosa es que el banco te lo permita y no te intente vender otra cosa, pero se puede, o bien comprando en mercado secundario, es decir, cuando España hace una subasta de deuda, después esta deuda cotiza en un mercado secundario muy similar al de la bolsa. Entonces cualquier inversor podemos comprar en mercado secundario deuda de España, de Italia, de Grecia, de Estados Unidos, de Goldman Sachs, de Procter & Gamble, de Telefónica. Es decir, toda la deuda que hay emitido en mercados, que está cotizando, y en cualquier momento los ahorradores, los inversores lo pueden invertir. En este caso, pues la deuda pública española además es bastante líquida y es fácil invertir en ella, ya sea en subastas de mercado primario, que se llama, o vía mercado secundario a través de tu broker de turno, sí. Las letras del tesoro, que bueno, para quien no sepa qué son, me lo puedes explicar tú mejor ahora, pero son es deuda pública, ¿no? Que sirve para financiar el Estado. Lo que yo no sé, ¿qué beneficio tiene el invertir para una persona, por ejemplo, como yo, una persona de a pie como yo? ¿Qué beneficio tiene invertir en este tipo de deuda pública? A ver, el beneficio es que te dan ese a un año, porque a plazos más largos ya creo que no es ni mucho menos interesante. A un año tampoco es que sea la panacea, pero bueno, puede haber gente que diga, pues ese 3% que me paga el Estado, pues yo me conformo con ese 3%. Hay cierta seguridad, muchísima seguridad de que el Estado no quiebre, por lo tanto que no haga suspensión de pagos, más que una quiebra, una suspensión de pagos, porque en los últimos muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Segunda Guerra Mundial hubo países que no hicieron quitas, pero esto lo hemos visto solo en Grecia, que hubo quitas quitas quiere decir que le tuvieron que perdonar parte de la deuda que le habían prestado. El resto de países, pues, y más en el entorno actual económico, no ve un riesgo a corto plazo, ni mucho menos de una suspensión de pagos, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Italia, ni de Alemania, ni de Francia, ni de Grecia, ni de Portugal, ni de Suiza. Bueno, en Suiza no paga intereses, o sea que eso lo podríamos descartar, pero de Reino Unido, que también paga bastante. Por lo tanto, hay cierta seguridad, muchísima seguridad de que no vas a perder dinero si llevas la deuda que has comprado a vencimiento. Eso es importante, ese matiz es muy importante, porque entre medias sí que puede bajar de precio, ya sea porque hay más subidas de tipos de interés o porque puede haber alguna tensión de deuda, algún conflicto financiero que pueda afectar un poquito a la solvencia del país al que le dejes el dinero. Pero claro, a plazos tan cortos como un año, pues prácticamente no hay riesgo, porque pues la gente que invierta en eso tiene que saber que lo tiene que tener parado un año. Por ejemplo, quien invierta 10 años ya no me parece muy racional un 3% por un 3% invertir a 10 años, porque ahí hay riesgo que se mueva, hay riesgo de subida de tipos de interés, hay riesgo de solvencia, pues en este plazo pues nunca se sabe, y además a ese plazo, para decir no toco el dinero en 10 años, mejor
en otros productos financieros que te dan más rentabilidad. Incluso a un año podríamos buscar cosas que dan más rentabilidad, además fiscalmente mejores, porque sí que las letras del Tesoro tienen un impacto fiscal que no tienen los fondos de inversión, que cada vez que te pagan un cupón o cuando te devuelvan el dinero por el beneficio tienes que pagar entre un 19 y un 26%, un 28% creo que a partir de este año. En cambio, con fondos de inversión, como puedes ir haciendo traspasos entre fondos si el fondo mismo compra esa deuda, pues como no tributa, pues al final el partícipe sale ganando. O sea, hay alternativas más rentables, pero como alternativa simplona de decir, hostia, pues para tener el dinero parado en el banco, o cuando voy al banco le digo que cómprame letras del Tesoro y lo que me ofrecen es el fondo de turno que da menos rentabilidad y que tiene peor calidad, pues para eso pues voy al Banco de España y me abro cuenta. Claro. Ahora, sí que es verdad que buscando un poquito de alternativas mejores, pero bueno, no es mala, al menos no es una irracionalidad el comprar letras a un año, a 10 años sí que me parece una irracionalidad. Por el poco beneficio, lo acabamos de comentar. Bueno, claro. Las letras del Tesoro que imagino que comentabas ahora que han sufrido ese boom por ese 3%, antes ¿a cuánto estaba? ¿Cuánto te daba el en negativo? Estaba en negativo. Mira, sí, mira, si me das un segundo te miro, a ver, estás en nada, en negativo y bastante, ¿eh? Y por eso por ejemplo, nadie invertía. La de 10, claro, ponemos la de 10 años, a ver, aquí, mira, voy a poner, mira, hasta hace durante, bueno, ya 10 años, espera, a un año, perdona, estuvo en negativo muy poquito en España, pero a un año, a ver, aquí... Fíjate, a partir de abril de 2022 se pusieron en positivo. Llevaban en negativo desde 2015. Es decir, wow. Es decir, tú le pagabas al Estado por dejarle dinero. Claro. Eso es una irracionalidad financiera brutal. Eso traducido un poquito es decir, bueno, asumo pagar dinero para que mi dinero esté seguro. Era una locura, ¿eh? Quien comprara letras en ese entorno era una locura porque estar en negativo, Alemania sí que estuvo en negativo incluso a vencimientos de 15 años, es decir, imagínate, le dejas durante 15 años, sabes que vas a perder dinero, o sea, no tiene auténticas sentido. Irracionalidades, pero bueno, a cambio teníamos el Euribor en negativo también. Yeah. Pero por eso ese boom de pasar de negativo a un +3, claro, la diferencia es grande, además acompañado que los bancos en sus depósitos no están remunerando y deberían. Ya. ¿Cómo se pasa del negativo al 3%? Pues subidas de tipos de interés, las hemos visto tan bruscas del Banco Central Europeo. Primero, no deberíamos haber estado en negativo, al menos durante tanto tiempo. Me dices en la crisis del euro, pues a lo mejor sí que había que estar en negativo, pero casi que ni eso. Eso es, tipos de interés en negativos es dinero gratis, es mucha inyección de liquidez, es sembrar lo que tenemos ahora, inflaciones que hemos tenido del 10% en el 2022. ¿Por qué? Porque tipos de interés en negativo es yo me endeudo, no pago intereses, yo no ahorro porque no me dan nada de intereses. Entonces, esto unido a las inyecciones de liquidez que hacía el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de Suecia, inyectando dinero a la banca, que después la banca lo daba gratis, no lo regalaba, pero lo daba sin intereses. Eso ha hecho que haya mucho dinero, mucha liquidez en el mundo y que, claro, llega un momento que esa mucha liquidez lo que genera es inflación. Si hay mucho de algo, ese algo vale menos. Si hay mucho dinero circulando por las calles, el dinero vale menos. ¿Contra qué? Contra lo que compramos con ese dinero. Y eso es la inflación, ¿vale? Si mi dinero vale menos, el dinero no es que valga menos, pero las naranjas que compro con ese dinero valen más. Es una forma de que mi dinero valga menos. Y eso ha sido muchos años de intereses negativos, mucha liquidez que ha habido en el mercado, la economía se ha sobrecalentado y ha provocado la inflación que hemos visto. ¿Qué han hecho los bancos centrales? Pues llegar tarde a esos picos de inflación. Esto, para que te hagas una idea, a finales de 2021, en una rueda de prensa, Christine Lagarde dijo que no subirían tipos de interés en 2022 y han hecho subidas récord en 2022. Es decir, los bancos centrales lo han hecho fatal. Yo creo que no se les caería la cara de vergüenza. Deberían haber renovado totalmente todos los cargos directivos de todos los bancos centrales del mundo, que lo que han hecho es unas auténticas aberraciones que han costado dinero a las familias
y que ahora nos está costando pues que de repente pagar mucho por las hipotecas, nos está costando que de repente el banco pues nos pide intereses altos, está costando que España o cualquier país tenga que pagar más intereses por la deuda que tienen, y por lo tanto nosotros esos intereses, claro, si España a ti te da un 3%, ese dinero lo saca de algún sitio, será vía impuestos, ¿vale? Por lo tanto, pero España, Italia, Portugal, Estados Unidos, cualquier país que haya subida de tipo, realmente el inversor contento porque cobra un poco más, que ya te digo que hay alternativas, pero al final el conjunto de la población fastidiada porque ese incremento de coste financiero lo pagamos entre todos. Ya. Bueno, o sea, como sea, estas letras del Tesoro que sirven, entiendo como, no sé si decirlo de esta manera, pero como dar un primer paso a la inversión. A lo mejor podría ser una buena manera de iniciarse en el tema de las inversiones, ¿o qué? Por la seguridad, pues mira, digo. Sí, es una opción por la seguridad, porque oye, ese 3% es al final, siempre que cuando invertimos tenemos que intentar batir a la inflación. Si la inflación es del 5, el 3% no nos podemos conformar, pero hostia, mejor ese 3% que no el 0 del depósito, o seguramente, y en la mayoría de bancos, sobre todo la banca tradicional, los 4 grandes bancos que todos nos imaginamos, si te dicen, no, quiero letras, te van a ofrecer un fondo de inversión de ellos, de muy baja calidad, que dentro tienen esas letras y ahí dentro tienen otras cosas. Por lo tanto, mira, pues no es una mala opción, pero sí que es verdad que ya que nos ponemos, ya que hemos investigado cómo abrir cuenta en Banco de España, ya que hemos investigado cómo funcionan las subastas de deudas, pues vamos un poquito más y vamos a intentar sacar más de esa rentabilidad. No está mal, ya te digo, para ahorros a corto plazo, pues tenerlo ahí. Pero claro, al final la gente normalmente no tiene ahorros a corto plazo, lo tiene a largo. Entonces, bueno, ahora he oído por la radio que ha dicho uno que a un año está bien, vale, hago un año. Y cuando venza, ¿qué hago? Pues como la mayoría de gente lo que hace es renovar o plazos fijos en el banco cuando los plazos pagaban, o ahora letras del Tesoro, es mejor decir, sentarse, hablar, decir, ostras, ¿por cuándo necesitaremos ese dinero? ¿Qué riesgo hay? Porque si realmente es a largo plazo que no lo voy a tocar, las letras del Tesoro a un año a un 3% tampoco es una buena alternativa. Ya. Tenemos que ir a buscar más rentabilidad. Ahora tú me dices, no, es que el año que viene tengo que hacer un desembolso porque me dan una casa que paga una entrada y me dan... Ostras, pues perfecto, ahí sí. Pero si me dicen, bueno, del año que viene ya veremos, pues seguramente no es lo más óptimo. Bueno, o sea que las letras del Tesoro, para que te salgan un poco rentables, a lo mejor un año es incluso demasiado, pero a lo mejor entre 6 y 12 meses, ¿no? Es lo ideal. Pero mientras después ese dinero lo vayas a necesitar, porque si no lo vas a necesitar, mejor ya invertirlo en un producto a largo plazo que dé más rentabilidad. Primero porque vas a pagar impuestos cuando venzan, que si lo reinviertes pues has pagado impuestos, por lo tanto te come parte de ese 3%, y después porque a lo mejor la renovación ya no va a ser al 3%. Si bajan tipos de interés, a lo mejor la renovación va a ser al 2 o al 1. Entonces ya vas a tener que buscar otro producto. Mejor buscarlo desde el principio. Pero si realmente ese dinero tú de aquí a un año lo vas a necesitar, mejor invertir en esto que en otra cosa. Sí, desde luego.